Buenos días o buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar del penúltimo tema dentro de lo que constituye los protozoarios de importancia médica y de una enfermedad que, como ustedes van a ver, es muy frecuente. Es la toxoplasmosis. ¿Sí? Para recordarles, existen lo que son los coccidios, ¿no? Que ya los hemos definido, que son protozoarios que tienen la forma de un arco con un cono apical, que se caracterizan porque tienen una reproducción asexual por esquizogonia o endodiogenia y una reproducción sexual por gametogonia, ¿sí? Y dentro de los coccidios ya hemos estudiado Isospora belli, Cryptosporidium, Cyclospora, que son los coccidios intestinales más importantes, y por otro lado tenemos los coccidios de la sangre, el tema de malaria, los plasmodium que van a ver la siguiente semana, y finalmente coccidios de los tejidos que corresponde a toxoplasma. Entonces, toxoplasma, ¿qué es? Es un coccidio de tejidos, ¿de acuerdo? Y la característica básica es que tiene una reproducción asexual por esquizogonias y una reproducción sexual por gametogonias, como vamos a ir explicando. Sí. Tenemos pues en primer lugar lo que es la definición. La definición, esta es una enfermedad parasitaria que está producida por un protozoario intracelular. Ese también es un concepto muy importante. Este parásito es intracelular obligatorio, que se denomina Toxoplasma gondii. ¿Sí? Es una antroponosis cosmopolita muy frecuente, ya muy frecuente en muchos animales, como vamos a ver posteriormente, pero también muy frecuente en el hombre. Y presenta una clínica muy variable según afecte a una persona que es inmunocompetente o a una persona inmunodeprimida o también al recién nacido con toxoplasmosis congénita. Ustedes ven acá, esta es una célula, un macrófago, y dentro del macrófago se ven estas, en el citoplasma, se ven estas partículas que corresponden a toxoplasmas, ¿sí? Las formas de taquizoitos de toxoplasma, alojados intracelularmente, como ya lo hemos definido. Y aquí se ve la retina, y uno de los daños más importantes que produce toxoplasma es una toxoplasmosis ocular o una retinitis ocular. Algunos aspectos epidemiológicos de este parásito. Entonces es un Toxoplasma gondii, es un protozoario de multiplicación intracelular estricta y se puede alojar en todas las células nucleadas del organismo, ya desde las células de la piel hasta las células hepáticas, cerebrales, pulmonares, etcétera. Toda célula que tiene núcleo puede alojar a toxoplasma. Las únicas células que no tienen núcleo, no se olviden, son los glóbulos rojos.
¿sí? Tiene como huésped definitivo, donde se va a producir el ciclo sexual. Como huésped definitivo tiene al gato y a los felinos en realidad. Ahí se realiza el ciclo sexual. Y como huéspedes intermediarios, que son donde se va a realizar el ciclo asexual, ya tenemos un sinfín de animales, aves, mamíferos y otros animales homeotermos, o sea que tienen temperatura estable. Y entre esos huéspedes intermediarios, que son homeotermos, tenemos al hombre. Para simplificar un poco en el estudio, en el hombre se lo puede encontrar como trofozoitos. Y se han distinguido dos tipos de dos tipos de trofozoitos, los taquizoitos, que se encuentran al interior de las células infectadas, y hemos dicho que es un parásito intracelular, y una célula infectada recibe el nombre de un pseudoquiste. ¿Ya? Y esta trofozoitos, taquizoitos de multiplicación rápida se encuentran en una infección reciente o aguda. Mientras que cuando ya ha pasado un cierto tiempo de la infección, los parásitos y la célula van a conformar un quiste verdadero. ¿Ya? Y dentro del quiste se van a encontrar otros trofozoitos que son de multiplicación lenta y que se llaman bradizoitos. Bradi quiere decir lento, taqui quiere decir rápido, ¿no es cierto? Formando quistes verdaderos, y esto se encuentra en la mayor parte de los tejidos en la infección pasada o crónica. O sea que tenemos los taquizoitos en la fase aguda y dentro de células que conforman un pseudoquiste, y tenemos los bradizoitos en la fase crónica de la infección, cuando ya han pasado algunos meses, ¿sí? Y ahí forman quistes, y eso se encuentran en muchos tejidos. Bueno, en cuanto a los aspectos epidemiológicos, entonces ustedes ven acá un trofozoito. Estos trofozoitos se los ha descrito como que tienen la forma de una media luna o croissant en francés, ¿no es cierto? Y se caracteriza porque tiene un borde convexo, que sería un borde convexo, otro borde que es cóncavo, ¿sí? Un extremo anterior fino, que sería este de acá, y un extremo posterior romo, que sería este de acá, ¿no es cierto? Y la dimensión miden de 5 a 8 micras de largo por 3 a 4 micras de ancho, ¿sí? Y volverles a recordar que el trofozoito intracelular se llama taquizoito, que quiere decir un zoito de multiplicación rápida, y perdón, voy a hacer esto porque ya, aquí vamos a poner, ya, y un bradizoito, que es la forma de multiplicación dentro de los quistes. Entonces, ¿qué es un trofozoito? En ambos, tanto en la célula infectada como en el quiste, tienen esta característica básica.
Aquí ven una imagen que corresponde a lo que acabamos de hablar, pero es una célula, como son todos los protozoarios, con todos los elementos típicos de una célula. Ustedes tienen acá el núcleo, con un nucleolo, ya unas vacuolas, mitocondrias, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, ¿sí? La membrana citoplásmica, la pared celular, ¿no? En esta parte está el anillo pedicular interior, un conoide, etcétera. Tiene todas las estructuras básicas de una célula. No sé por qué no. A ver, aquí está. Bueno, aquí tenemos de manera figurada las dos formas que hemos descrito. Dentro de la célula, esta es una célula, aquí está el núcleo de la célula y aquí en el citoplasma de la célula se encuentran los taquizoitos y esta sería un pseudoquiste, es una célula infectada. Mientras que cuando ya se van a los tejidos, ¿sí? Esta célula infectada va a perder su núcleo, va a conformar una pared quística importante que estará llena de bradizoitos, que son trofozoitos de multiplicación lenta. Este es un quiste y este es un pseudoquiste. Y la tercera forma que encontramos frecuentemente a este parásito es lo que se llama los ooquistes. Y aquí están viendo ustedes un ooquiste. El ooquiste es la forma que es eliminada en las heces de los gatos con infección reciente y producto de la multiplicación sexual en el intestino del gato, que concluye en la eliminación en las heces de ooquistes, ¿sí? Y estos ooquistes tienen dos esporoquistes, uno acá, otro acá, y dentro de cada esporoquiste se ven 4 esporozoitos. O sea, si ustedes tienen un gato infectado, con fase aguda de la enfermedad y con multiplicación en su intestino, los gatos infectados van a liberar ooquistes. Ustedes se pueden imaginar que estos ooquistes en las heces de los gatos van a madurar en unos 2 a 3 días y se van a volver ooquistes infectantes para otros mamíferos, animales o aves, animales homeotérmicos, incluido el hombre, y que pueden evidentemente contaminar verduras, frutas de tallo corto, etcétera, ¿no es cierto? Con ooquistes. Mientras que los quistes se encuentran en todos los tejidos, como hemos dicho, en el cerebro, a nivel ocular, a nivel muscular, en la piel, a nivel de la retina, etc. Ya lo mismo que acabamos de hablar, acá tienen ustedes un pseudoquiste, ¿sí? Que es en realidad un macrófago con taquizoitos. Este es un quiste que está a menor aumento, pero que contiene bradizoitos, y estos quistes están en los tejidos y pueden permanecer como quistes durante meses y muchos años. Y acá lo que están viendo es un cultivo, y del cultivo las células de las que se han cultivado se han roto y ustedes encuentran los
los taquizoitos acá, que tienen esa forma de arco, como las hemos descrito, aunque aquí el aumento es menor y aquí ven que tiene y conserva la misma forma. Bueno, en cuanto se refiere al reservorio del toxoplasma, tenemos por un lado los huéspedes intermediarios, donde está constituido fundamentalmente por muchos animales homeotérmicos, como son las aves, los mamíferos, e incluyen también los felinos, los gatos y el hombre. En este huésped, que es el huésped intermediario o incompleto, solamente tiene lugar el ciclo asexual, llamado también tisular o esquizogónico del parásito, porque van a formar esquizontes. Mientras que por otro lado, tenemos los huéspedes definitivos que constituyen el gato y otros felinos. En ellos tiene lugar a nivel de las células del epitelio intestinal el ciclo sexual o esporogónico con eliminación en las heces de ooquistes. Aquí tienen un gatito. Si ese gatito se acaba de infectar al comerse un pajarito o al comerse un ratón, por ejemplo, va a desarrollar inicialmente el ciclo intestinal, que es el ciclo sexual o esporogónico, eliminando en sus heces o quistes. Mientras que el mismo gato, ya cuando ya está bastante tiempo infectado, ese ciclo sexual ya no continúa, ya no hay más parásitos multiplicándose en el intestino y los gatos se pueden infectar en sus diferentes tejidos formando el ciclo asexual, tisular o esquizogónico. Es por ese motivo que al gato se lo considera primero como un huésped intermediario o incompleto cuando tiene quistes en sus tejidos y como huésped definitivo cuando el ciclo intestinal o sexual está en pleno proceso. ¿Cómo se infecta el gato? Bueno, los gatos son felinos, carnívoros, y normalmente se van a infectar cuando consumen, les damos carne cruda de aves, carne cruda de la vaca, de ovejas, de cerdos, ¿no es cierto? Y esa carne cruda de esos animales infectados contienen quistes. Y el gato va a absorber esos quistes, va a comer esos quistes y va a realizar inicialmente el ciclo sexual en su intestino por consumo de aves, ratones, carne cruda o muy mal cocida. Acá ustedes habrán visto que a los gatos les gusta más bien la carne cruda. Entonces, como hemos dicho ya, es un coccidio y tiene un ciclo sexual o esporogónico, ¿ya? Y ese ciclo se instala, se cumple en el intestino de los gatos y otros felinos. Nosotros en general no estamos en contacto con otros felinos, pero puede suceder también. Y terminan en ese ciclo sexual o esporogónico en la eliminación de ooquistes en las heces de estos animales. Y el ciclo asexual o esquizogónico sucede en todos los tejidos extraintestinales de todos los huéspedes, aves, mamíferos, animales homeotérmicos. Y acá tienen ustedes un ganso, creo que es, ¿no es cierto?, que puede tener a nivel de sus tejidos quistes verdaderos, que son cúmulos bien protegidos por una
pared celular importante, por una pared quística importante en sus tejidos. Ya, entonces, recordando un poco el ciclo evolutivo, ustedes ven quistes con bradizoitos. Ya, el gato come carne cruda, ya, y en el intestino del gato va a haber el ciclo sexual, ¿sí? Con la formación de merozoitos y la conclusión de que el gato va a eliminar ooquistes inmaduros. Estos ooquistes inmaduros en 2 a 3 días van a madurar en el suelo, en las heces del gato, y el ser humano se puede infectar al consumir ooquistes que contienen esporozoitos y que ya están maduros. ¿Ya? Y en el ser humano no hay ciclo sexual, solamente hay el ciclo tisular, asexual o esquizogónico, por ejemplo, puede ser en el cerebro, en los músculos, en el corazón, en los pulmones, etc. Entonces vemos acá como los dos ciclos, el ciclo tisular o asexual o esquizogónico, y el ciclo intestinal, sexual o esporogónico se cumple en estos dos huéspedes. Recordándoles también que el gato puede ser a la vez huésped definitivo o huésped intermediario. Bueno, en el ciclo de vida, ¿cómo se contrae la enfermedad? El gato va a consumir aves pequeñas, ratones, o va a estar en contacto con heces de otros gatos o de sí mismo y van a consumir ooquistes. En las heces van a haber los ooquistes, y va a haber el ciclo sexual. En las heces se va a eliminar los ooquistes y esos ooquistes pueden infectar al ser humano, y ahí viene una enfermedad muy importante de la toxoplasmosis, que es la toxoplasmosis congénita. Una mujer embarazada en fase aguda de la toxoplasmosis puede transmitirla por vía transplacentaria o transmembranaria, puede transmitir la infección al feto, y el fetito se va a desarrollar a veces con muchos daños, ¿no? Y nacer enfermo o en todo caso con toxoplasmosis congénita. El ser humano no se contagia solamente por los zooquistes, sino que el ser humano también, si come carne mal cocida de diversos animales, ¿no? Aquí ven la vaca, las cabras, las ovejas, los cerdos y gallinas. Si comemos carne mal cocida de estos animales, que son parte del reservorio y que contienen quistes, nos podemos infectar, tanto por supuesto la mujer como el varón. También el ser humano se puede infectar por los ooquistes que han dejado los felinos, los gatos, y nosotros los consumimos por medio de diferentes verduras y otras vegetales que han sido contaminados con ooquistes, ¿sí? En el caso del varón, pero también en la mujer, puede haber órganos que contienen bradizoitos, y también a veces se puede encontrar en la propia sangre de transfusión.
¿ya? Insisto, porque parece un ciclo complejo, ¿no? Pero en realidad no lo es tanto. Ya aquí tienen en el tubo intestinal del gato, ¿no? Que ha consumido un animalito recién, un animalito con toxoplasmosis, va a haber el ciclo intestinal que concluye en la eliminación de ooquistes, mientras que más tarde el gato va a tener bradizoitos, quistes en diferentes tejidos, incluido en su cerebro. ¿Sí? Entonces aquí tienen los animales homeotérmicos que contienen estos quistes en diferentes partes de su organismo. Aquí ven un quiste verdadero, aquí ven otro que ya han visto esta figura, ¿de acuerdo? Y desde aquí, al comer carne cruda, nosotros nos podemos infectar, como también por el consumo de ooquistes. Y una mujer embarazada con infección por toxoplasma reciente tiene taquizoitos, que serían estos circulando, y esos taquizoitos en la infección aguda pueden afectar al feto y dar una infección fetal y el bebé nacer con una toxoplasmosis congénita. Sí, miren, puede ser muy frecuente la infección humana. En algunas poblaciones, hasta el 70% de la población adulta, en algunos países, ha tenido toxoplasmosis. Ha tenido toxoplasmosis, que como siempre empieza por una toxoplasmosis aguda y después sigue con una toxoplasmosis crónica. Esta es una enfermedad relativamente benigna, es tan frecuente que, miren, el 70% de la población ha tenido toxoplasmosis en los adultos, pero no es una tragedia, ¿no es cierto? En general no es tragedia, es una enfermedad en general muchas veces leve, asintomática, ¿sí? Pero esta enfermedad se vuelve mucho más severa en el feto que ha recibido los toxoplasmas de la madre recién infectada, en el recién nacido y en las personas con deterioro inmunológico, sobre todo con VIH en fase SIDA. Y pueden causar patologías diversas como una linfadenitis, que quiere decir una inflamación de los ganglios linfáticos con aumento de volumen, una corioretinitis, como han visto unas imágenes al principio, ¿no es cierto?, con daño a nivel de la retina y de la coroides, y lesiones maculares en la retina, una forma más grave que es una meningoencefalitis, afección de las meningos y de las meninges y del encéfalo, también miocarditis y polimiositis, infección de varios grupos musculares. O sea que la enfermedad es muy, muy variable. ¿Sí? Aquí ven ustedes la prevalencia serológica en diferentes estudios que se han hecho en las personas. En adultos entre 30 y 40 años.
Miren, en Austria, en este estudio que hicieron, el 62% de los individuos mayores de 30 años habían tenido toxoplasmosis y tenían anticuerpos contra toxoplasma. En Bélgica el 50%, y ustedes pueden ver en Francia 50-60%, en una ciudad como París el 87%, en Japón el 25%, y todo está muy ligado a las características de convivir con gatos, sobre todo gatitos pequeños, pero sobre todo a el consumo de carnes crudas por hábitos de diferente índole. Tienen ustedes pues que cómo se puede contaminar una persona, cómo nosotros podríamos tener una toxoplasmosis. Primero, el consumo de ooquistes maduros que están contenidos en las heces de los gatos y que pueden contaminar diferentes alimentos, frutas, verduras que han estado en contacto con heces de gatos recientemente infectados. Otra manera de contaminarnos nosotros, de adquirir esta enfermedad, es el consumo de quistes verdaderos que están llenos de bradizoitos y se alojan en muchos tejidos, cerebros, intestinos, músculos de los animales. Y finalmente, una manera también de adquirir la infección es estar en contacto con pseudoquistes o taquizoitos. Ya los hemos descrito lo que son estos pseudoquistes, son células nucleadas parasitadas con taquizoitos y que están presentes en la fase aguda de la infección en la mujer embarazada. Y se puede encontrar en la leche, en la saliva y las orinas de perros, gatos, etcétera, recientemente infectados. Entonces, los pseudoquistes son de fase aguda, los quistes verdaderos son de fase crónica. Como las vías de penetración. La vía de penetración al ser humano primero es la ingestión de carne cruda o insuficientemente cocida, de animales infectados, ¿no? ¿Ya? O también la ingestión o comer alimentos contaminados con heces de gatos que están en la fase aguda de la infección. Otra manera de tener la enfermedad es la transmisión vertical o congénita, que una mujer recientemente infectada puede transmitir al feto, porque tiene taquizoitos que van a atravesar la placenta. Y una transmisión transfusional que es muy rara, es tan rara que no se hacen test, ni siquiera para ver si la sangre tiene o no tiene la posibilidad de taquizoitos, y también a través de los trasplantes de órganos. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el daño que se produce? Entonces, repetir una vez más que en la fase reciente de la infección o aguda de la infección, que son en realidad los primeros meses, ya hay taquizoitos intracelulares que están en diferentes tejidos y que aún se pueden encontrar en la sangre. ¿Sí? Por otro lado, los parásitos que permanecen en estado latente,
que eso ya los hemos llamado como quistes con bradizoitos, constituyen un estímulo antigénico permanente. Si una persona tiene quistes, su sistema inmune va a ir produciendo anticuerpos del tipo IG, inmunoglobulinas G. De ahí que una persona que ha tenido toxoplasmosis hace 20 años y todavía tiene quistes en diferentes regiones de su cuerpo, va a tener serología positiva IgG para toxoplasma, ¿no? También este concepto es muy importante cuando una persona que tiene una infección crónica latente sufre un deterioro de la inmunidad celular, sobre todo la infección latente ya no es controlada, se reactiva y se produce enfermedad. Esto es lo que se observa en pacientes con SIDA o con otras causas de inmunodepresión. Entonces, esa es la patogenia, ¿no? Ya las formas de la fase aguda, los parásitos en estado latente y por otro lado la reactivación de la enfermedad en personas que tienen algún grado de inmunodepresión. Había mucho ruido. Bueno, en cuanto a la clínica de la toxoplasmosis, la clínica la dividimos en 3 formas clínicas de acuerdo al huésped. ¿Sí? Primero tenemos la toxoplasmosis adquirida por cualquier método que ya hemos hablado o vía que hemos hablado en persona inmunocompetente. Por otro lado, la toxoplasmosis congénita, que ya la hemos definido como una infección de una madre que está con toxoplasmosis aguda y que puede tener taquizoitos que llegan a infectar al feto, y la toxoplasmosis en paciente inmunodeprimido. Entonces vamos a hablar de estas 3 formas clínicas de toxoplasmosis. Primero, la toxoplasmosis en persona inmunocompetente. Después de un periodo de incubación de 8 a 21 días, la persona va a tener una infección adquirida aguda, que en más del 90% es asintomática. Por eso es que hay tanta gente que tiene serología positiva y nunca relata que tuvo toxoplasmosis en el pasado porque ni siquiera se dieron cuenta. Es la forma asintomática, es la más frecuente de las toxoplasmosis adquiridas. A veces la clínica es muy leve, muy discreta y pasa desapercibida. Por ejemplo, una persona puede estar con un poquito de fiebre, un estado subfebril con una temperatura de 38, 38.3 apenas. Puede haber también una debilidad o lo que se llama una astenia, ¿no? Para falta de vitalidad, que pueden ser los únicos síntomas encontrados en el interrogatorio. Ya es todo lo que la persona. Yo tengo un poquito de fiebre, un poco de mal dolor de garganta, ¿no? Se va a quejar de eso y nada más, y pasa prácticamente desapercibida esta enfermedad en un 90% de las personas inmunocompetentes. ¿Sí? Aquí tienen un resumen de lo que sería la toxoplasmosis en los inmunocompetentes. Ya es asintomática en el 90% de los casos. Ya los órganos donde toxoplasma se va a alojar
son en los ganglios linfáticos, en el cerebro, corazón y pulmones. Ya en el pulmón puede dar una neumonía. Sí, en algunos casos puede haber afección del sistema nervioso central en forma de abscesos múltiples, encefalitis difusa, pero eso es una minoría de casos. No nos olvidemos que el 90% de los casos es asintomática. En los pacientes, en las personas inmunodeficientes, la enfermedad es mucho más severa. Es frecuente la reactivación de la toxoplasmosis, es decir, una persona que a sus 10 años se infectó con toxoplasma y estaba con toxoplasmosis crónica, si se inmunodeprime severamente, se va a reactivar la enfermedad dando cuadros clínicos que pueden presentar un daño muy importante a nivel encefálico, una encefalitis focal o difusa y de instalación muy rápida o aguda. Ya las manifestaciones en los inmunodeficientes son con frecuencia cefalea, fiebre, déficits focales, convulsiones, confusión mental y ataxia. Y la toxoplasmosis congénita, que como ya lo hemos definido, puede ser transmitida durante todo el embarazo de una mujer si adquiere la toxoplasmosis durante el embarazo. Sí, y el riesgo, aunque las cifras pueden ser diferentes, el riesgo de un texto a otro, el riesgo de infección en el primer trimestre, de la infección del feto, es de 9%, 27% en el segundo trimestre y 59 o 60% en el tercer trimestre. O sea que dependiendo de en qué momento la madre, en qué momento del embarazo se infecta la madre, el riesgo para el feto a medida que va pasando el tiempo es mayor. ¿Sí? Ya también en la toxoplasmosis congénita se puede observar la corioretinitis, lesiones de la retina, una retinitis pigmentaria, calcificaciones intracraneales, convulsiones, retardo psicomotor y mental y alteraciones craneales con micro o macrocefalia. Entonces, en la toxoplasmosis adquirida, recordar que solamente un 10 a máximo 20% de las personas pueden tener una toxoplasmosis adquirida con síntomas, una toxoplasmosis adquirida aguda con síntomas. Ya, y ahí las formas que se describen es la forma linfadenopática, que es adenopatías cervicales, axilares, occipitales, retroauriculares, abdominales o generalizada, que esos aumentos del volumen, del tamaño de los ganglios puede permanecer presente durante semanas o meses. ¿Sí? También, además de este aumento del tamaño de los ganglios, puede haber fiebre, estar subfebril, pueden haber sudores, malestar general, astenia, mialgia, odinofagia, dificultades para tragar, erupción cutánea y hepatoesplenomegalia. Y una característica de la toxoplasmosis adquirida en su forma aguda es que hay una eosinofilia, un aumento de los eosinófilos en sangre que es relativamente importante, de 6 a 8% de los glóbulos blancos son eosinófilos.
están aumentados de acuerdo a lo que es normal, que es hasta 4 o 5%. En la toxoplasmosis adquirida pueden también haber formas graves, ¿sí? Pero son mucho más raras, menos casi del 1%. Hay una forma ocular de toxoplasmosis adquirida que da una corioretinitis que es prácticamente excepcional y casi siempre corresponde a una toxoplasmosis congénita. Puede haber una toxoplasmosis meningoencefálica, ya miocárdica, que afecta al miocardio, pulmonar, cutánea o hepática. No se olviden que hemos dicho que la toxoplasmosis es asintomática en un 80 a 90% de las personas, y estas formas sintomáticas, sobre todo la forma ganglionar, es aproximadamente un 10 a 20%, y estas formas adquiridas severas son mucho menores, menos del 1%. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la evolución de la toxoplasmosis en un paciente inmunocompetente? La evolución en general es benigna, es autolimitada y con una resolución en el curso de meses a un año todo se resuelve y la persona, si tenía alguna manifestación clínica, va a recuperar su buen estado de salud. Pero esa persona va a tener la presencia de quistes en sus diferentes órganos, músculos, cerebro, ¿de acuerdo? Retina, hígado, etc. En la inmunocompetente muy rara vez se desarrolla una enfermedad diseminada, como ya habíamos dicho, con miocarditis, hepatitis, encefalitis o neumonitis. Acá vemos esta es la retina, un fondo de ojo, y esta es una corioretinitis pigmentaria, ¿no? Donde ven este pigmento oscuro que se acumula en la retina y que puede producir, por supuesto, zonas de disminución de la visión y a veces pérdida total de la visión de un ojo o, más raro, de los dos ojos. Muy poco frecuente en las personas inmunocompetentes, pero también es posible. Y aquí ven ustedes un gran edema cerebral con hipertrofia de los ventrículos, y vean toda esta zona de edema, que sería una toxoplasmosis cerebral, que también es relativamente rara en las personas inmunocompetentes, pero mucho más frecuente en las personas inmunodeprimidas. Entonces, toxoplasmosis en persona inmunocompetente. Segundo tema que tenemos a nivel clínico es la toxoplasmosis congénita. En la toxoplasmosis congénita, el feto se infecta con toxoplasma, ¿sí? Y el feto puede contraer la toxoplasmosis a través de la comunicación placentaria con la madre infectada. Aquí ven ustedes una mamá que está embarazada, que está manipulando las heces del gato. En las heces del gato pueden haber quistes, y la señora que está manipulando podría infectarse, y esa infección por vía placentaria, ella va a desarrollar una toxoplasmosis y por vía placentaria va a transmitir al feto. Esa sería la toxoplasmosis congénita.
Es bien importante saber que los gatos no eliminan toda su vida ooquistes. Los gatos eliminan durante algunos meses los ooquistes cuando ellos están en plena infección aguda con la toxoplasmosis y los toxoplasmas que se multiplican de manera sexual en su intestino. Después de algunos meses de infección, los gatos ya no eliminan más ooquistes y los gatitos pueden tener una toxoplasmosis tisular exactamente igual que el ser humano o que otros mamíferos y animales homeotérmicos. También una mujer se puede infectar y por la ingestión o manipulación de carne contaminada. Son las dos vías más importantes de infección de la mujer. Entonces, ¿qué es la toxoplasmosis congénita? Resulta de la transmisión transplacentaria de taquizoitos. Cuando una mujer anteriormente seronegativa, o sea que no había tenido toxoplasmosis, se infecta durante el embarazo. Y durante el embarazo va a estar con una toxoplasmosis reciente aguda. El feto solo puede ser infectado por la madre si la madre contrae la infección en el curso del embarazo. Si una mujer se ha infectado antes del embarazo, ya no está con toxoplasmosis reciente aguda, está ya en realidad con toxoplasmosis crónica, ya no hay taquizoitos, puede tener quistes en los músculos, pero ya no hay transmisión fetal. Y ese es un concepto muy importante porque a veces una mujer embarazada se hace la serología para toxoplasmosis, le sale que tiene inmunoglobulinas G positivos. Las inmunoglobulinas G, si ustedes recuerdan, son inmunoglobulinas de respuesta secundaria, ¿no? Y indican que alguien ha estado con infección, pero no que tiene una infección aguda. Y la madre se asusta, se preocupa, pero en realidad no hay riesgo para el feto. Si la infección materna durante el embarazo es temprana en el primer trimestre, es menos probable la transmisión fetal, pero la enfermedad es mucho más severa. Sí, la enfermedad es mucho más severa para el feto y este feto puede terminar en aborto, en daños neurológicos importantes. Y acá, por ejemplo, dice que esta forma de transmisión en el primer trimestre es inferior al 5%. En otra diapositiva que les mostré hablaba de un 9%. Sí, en eso evidentemente no hay todavía consenso. Si la infección materna es tardía en el tercer trimestre del embarazo, la infección fetal es frecuente, pero benigna. No va a haber daño de órganos nobles como el cerebro. Ya el niño puede nacer con una edema generalizado, con bajo peso, pero no hay daños que tengan mayor importancia, ¿no? Pero es frecuente hasta un 60% en el tercer trimestre. Para evitar esta toxoplasmosis congénita, ¿qué se recomienda? El tratamiento de la madre con toxoplasmosis reciente durante el embarazo. Este tratamiento va a reducir el riesgo de contaminación fetal y también la gravedad de la infección en el feto, lo que
justifica un despistaje sistemático de toxoplasmosis reciente en toda mujer embarazada. ¿Cómo se hace este despistaje sistemático? Pues en las maternidades, cuando una mujer o durante las visitas prenatales se le hace a la mujer serología para toxoplasmosis. Si la mujer tiene una serología para toxoplasmosis negativa, es decir, no hay anticuerpos antitoxoplasma, esa mujer está a riesgo de adquirir una toxoplasmosis aguda si come carne, si tiene gatos, que son gatos jovencitos, ¿sí? Y podría transmitir al feto. Si la mujer tiene solamente inmunoglobulinas G, eso quiere decir que la toxoplasmosis es antigua, ya que ya no hay riesgo porque ya no hay taquizoitos circulantes que podrían llegar al feto. Y si la mujer tiene inmunoglobulinas M o A, esa es también un signo de toxoplasmosis reciente y hay que hacer el tratamiento de la mujer para disminuir el riesgo de esta transmisión y disminuir el riesgo de la gravedad de la infección en el feto. ¿Sí? En la toxoplasmosis congénita podemos ver la muerte del feto y el aborto. Una infección generalizada con signos viscerales como hepatoesplenomegalia, miocarditis, neumonía, exantema generalizado, o sea, una erupción generalizada a nivel de todo el cuerpito, eosinofilia, ¿sí? Así puede nacer el feto, y esto es cuando la infección materna es en las últimas semanas del embarazo. Puede haber una encefalomielitis si la infección es temprana en el primer trimestre, con microcefalia, hidrocefalia, convulsiones, retardo psicomotor, calcificaciones cerebrales, corioretinitis pigmentaria. O sea, como habíamos dicho, la infección materna temprana durante el embarazo tiene serias consecuencias sobre el recién nacido. Y a veces los recién nacidos nacen aparentemente sanos, pero han tenido infección materna y las manifestaciones pueden ser tardías. Meses o años después, un niña puede tener un retardo psicomotor, hipotonías, convulsiones, hidrocefalia y corioretinitis atrófica pigmentaria. ¿Ya? O sea que estas son las tres formas, las cuatro formas en realidad en las que se va a presentar en el recién nacido la toxoplasmosis. Acá lo que vemos es una toxoplasmosis congénita con varias calcificaciones cerebrales. Aquí en una autopsia ustedes pueden ver las calcificaciones cerebrales que han hecho que sea incompatible con la vida. Un niño con microftalmia e hidrocefalia, aquí una hidrocefalia importante, un edema generalizado, ¿sí? Es posible también la transmisión por la leche, aunque no está muy bien documentada, y aquí lo que ustedes ven es una corioretinitis pigmentaria, daño a nivel ocular. Y la tercera forma de la toxoplasmosis es la toxoplasmosis en el paciente inmunodeprimido, por ejemplo, con VIH-Sida. Una mujer que tiene VIH-Sida o cualquier persona que tenga VIH-Sida
y que ha tenido con anterioridad una toxoplasmosis, esa toxoplasmosis por la inmunodepresión se puede reactivar, ya pasar de una infección crónica latente a una infección aguda, grave, severa, que se manifiesta sobre todo por una encefalitis. Ya en general esta reactivación se debe a la profunda caída de los linfocitos TCD4 y cuando están menos de 100 por microlitro de sangre, esta reactivación puede darse. Entonces, aquí es otra manera de definir, hemos dicho que es la reactivación, pero otros dicen es la recrudescencia de una infección latente crónica. La reactivación es resultado de la ruptura de quistes, de la liberación de bradizoitos. Esos bradizoitos que no tienen mecanismos de ataque como serían los linfocitos TCD4, van a poder invadir nuevas células, ¿sí? Van a proliferar dentro de esas nuevas células, células nucleadas, va a haber una proliferación descontrolada de los toxoplasmas y van a dar lugar a una importante destrucción tisular. Es realmente una reactivación. Y acá tienen ustedes lo que se puede ver. Este es una toxoplasmosis cerebral. Aquí hay una lesión tipo absceso, ¿ya? Que es típico de la toxoplasmosis reactivada, un absceso encefálico. ¿De acuerdo? Por supuesto, la toxoplasmosis en el sistema nervioso central en los pacientes con VIH en fase SIDA puede haber abscesos intracerebrales múltiples en más del 80% de los casos y una encefalitis difusa. Puede haber también compromiso del encéfalo, en los pulmones y a nivel ocular, ¿no? Aquí ven una corioretinitis pigmentaria en una persona inmunodeprimida que ha reactivado una toxoplasmosis que la tenía probablemente de hace decenas de años y que estaba silenciosa. Aquí ven lo mismo. Aquí otra lesión importante a nivel de la retina. Ya aquí una tomografía axial computarizada donde ven lesiones en forma de anillo múltiples, ¿sí? Y también una dilatación de los ventrículos laterales. Otra masa importante a nivel cerebral y aquí otra. Bueno, entonces hemos visto que la toxoplasmosis es una enfermedad extremadamente variable de acuerdo a la condición de la persona. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la toxoplasmosis? En general, el diagnóstico por laboratorio de la toxoplasmosis no se busca la presencia de parásitos. Es muy poco sensible la búsqueda de parásitos en el líquido cefalorraquídeo, en los ganglios. Entonces, en principio, lo que se hace es buscar anticuerpos, porque el diagnóstico parasitológico tiene muy poca utilidad, excepto en los pacientes severamente inmunodeprimidos que están en fase SIDA y con menos de 100 CD4 por microlitro, ¿ya? Pero las pruebas bases serológicas en ese caso podrían ser positivas.
En las pruebas serológicas que se utilizan, que ya saben ustedes qué significa la detección de anticuerpos específicos antitoxoplasma en el plasma, suero u otro fluido, es la forma rutinaria de diagnóstico de la toxoplasmosis, ya sea aguda o latente. Y se buscan 3 tipos de anticuerpos: las inmunoglobulinas A antitoxoplasma, que su presencia indica fase aguda, ¿sí?, de adquisición reciente, que antes de los 6 meses, porque además estas inmunoglobulinas A antitoxoplasma desaparecen de la persona infectada más o menos hacia los 6 meses. También se puede buscar las inmunoglobulinas M antitoxoplasma, que indican una fase aguda. Las inmunoglobulinas M son llamadas inmunoglobulinas de fase aguda, y estos anticuerpos pueden permanecer hasta 12 meses después de la infección. O sea que A, 6 meses, inmunoglobulinas 12 meses, y las inmunoglobulinas G son detectadas 3 a 4 semanas después de la infección y persisten prácticamente toda la vida de la persona. Y si están solas las inmunoglobulinas G, sin inmunoglobulinas A y M, quiere decir que la persona tiene una infección pasada. Si en una persona encontramos inmunoglobulinas A, M y G, en ese momento es que la persona tiene una infección reciente aguda. Si solo encontramos inmunoglobulinas M y G, esa persona tiene una infección aguda que se la ha adquirido más o menos en los últimos 12 meses. ¿Sí? Y cuando solo tiene IgG, ya hemos dicho que significa infección pasada, porque estas dos inmunoglobulinas, la A y la M, son marcadores de fase aguda. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Buscar estos diferentes anticuerpos por diferentes técnicas serológicas, como el ELISA, lo más utilizado hoy en día, la hemaglutinación indirecta y la inmunofluorescencia. Estas dos últimas pruebas se utilizan hoy en día mucho menos, y sobre todo lo que se va a utilizar es el ELISA. Bueno, con eso entonces ya sabemos cómo diagnosticar, y como es una enfermedad poco sintomática, el uso, el manejo del laboratorio serológico es muy importante y hay que comprender bien este tema. Ustedes pueden ver un niño perfectamente sano o una mujer embarazada perfectamente sana, pero hay que hacerle la serología para ver si tiene, si tuvo o si tiene actualmente una toxoplasmosis aguda, o si tiene una toxoplasmosis crónica asintomática, y la única manera de investigar es haciendo una correcta serología, por lo cual los test serológicos, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas M y A, son importantes a conocer y saber cuál es su evolución. Bueno, en cuanto al tratamiento de la toxoplasmosis, si la toxoplasmosis es una enfermedad asintomática o muy leve, benigna y autolimitada, no se trata en una persona inmunocompetente. ¿Ya? Una persona inmunocompetente que no está embarazada, no se debe tratar la toxoplasmosis, porque es una enfermedad benigna y el tratamiento no elimina el toxoplasma.
del todo, quedan los quistes tisulares donde el medicamento no puede actuar. Entonces, tratar una toxoplasmosis benigna es casi una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo, porque de todas maneras ya van a quedar quistes que no serán afectados por el tratamiento. Entonces hay situaciones que requieren tratamiento. Todo paciente inmunodeprimido que puede reactivar una toxoplasmosis y dar una toxoplasmosis aguda, severa, ocular o cerebral, hay que tratarlo. Toda afección ocular donde se observe la corioretinitis pigmentaria y se sospeche por serología que lo que está cursando el paciente es una toxoplasmosis ocular aguda, hay que tratarla porque hay riesgo de pérdida de la visión. Cuando el compromiso visceral es severo, también hay que tratar. Hay que tratar toda infección fetal, ¿sí? Una toxoplasmosis congénita. Y cuando los síntomas en una persona inmunocompetente van más allá de lo habitual. Muchas adenopatías, fiebre, malestar, hepatoesplenomegalia, no es esperada en el inmunocompetente, pero puede suceder, ya hemos dicho que en muy pocos casos, y esos casos para aliviar al paciente de su sintomatología hay que hacer el tratamiento. Ya entonces, el tratamiento para la toxoplasmosis está dirigida a controlar la enfermedad y lograr que los síntomas retrocedan, pero la persona queda infectada de por vida por la presencia de quistes, ¿sí? Algunos gérmenes persisten enquistados en estado latente. La infección crónica latente no puede ser erradicada y no requiere tratamiento. Eso es también un concepto importante. ¿Sí? ¿Qué medicamentos se pueden dar? Aquí tienen ustedes los medicamentos. Ya la pirimetamina más asociada con la sulfadiazina más ácido folínico durante 4 a 8 semanas es el tratamiento clásico de la toxoplasmosis. Pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. ¿Ya? A veces no hay la sulfadiazina y se puede reemplazar por la clindamicina. ¿Sí? Hay tratamientos a prueba como la atohuacona, la pirimetamina más la claritromicina y la pirimetamina más la acitromicina, que algunos dicen que es muy efectivo. Ya para evitar la reactivación de la toxoplasmosis en una persona que está severamente inmunodeprimida, se da pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico para prevenir la reactivación de la enfermedad como profiláctico en una persona que tiene serología positiva y está inmunodeprimido. ¿Sí? Esto es lo mismo. Ya, y como hemos dicho, los tratamientos actúan sobre los taquizoitos, las células infectadas, ¿no es cierto? Y no erradica las formas enquistadas que contienen bradizoitos. ¿Sí? Y aquí ustedes ven otras drogas que se pueden utilizar. La clindamicina con la sulfadiazina puede ser añadida, ¿no? Y está investigándose
el tema de la acitromicina, claritromicina, atoguacona, dapsona, asociadas con cotrimoxazol, ¿de acuerdo? Todavía, pero está en estudio. ¿Qué profilaxis se puede utilizar la mujer embarazada con serología negativa y en los enfermos inmunodeprimidos? ¿Qué serían los mecanismos de prevención? En primer lugar, evitar el contacto con gatos. ¿Sí? Evitar sobre todo con las heces de los gatos. ¿Ya? Se dice que si uno tiene gatos y la mujer está embarazada, hay que limpiar su caja de donde hace su caca los gatos todos los días, porque de esa manera los quistes eliminados por el gato no van a tener tiempo de madurar, que hemos dicho que maduran en 2, 3, 4 días. No van a tener tiempo de madurar, son quistes inmaduros y por lo tanto no infectantes. Otra manera es evitar el consumo de carne mal cocida o cruda, higiene rigurosa en el consumo de frutas, legumbres y verduras frescas porque pueden haber estado contaminadas con heces de gatos, ¿sí? Y hay que hacer un control periódico de la serología de la mujer durante la gestación y tener la certeza de que no se ha infectado durante su embarazo. Y si se ha infectado durante su embarazo, hacer el tratamiento correspondiente. Bueno, aquí esto es más o menos lo mismo que ya hemos dicho, no vamos a repetir. Y con eso entonces hemos terminado. Tener cuidado con las carnes crudas o mal cocidas, tener cuidado con estas carnes que son saladas pero no cocidas y tener cuidado con los gatitos que acaban de adquirir la toxoplasmosis porque ellos sí pueden constituir un peligro. Bueno, ese es el tema para hoy. Espero que han entendido. Es un tema un poquito complejo por las diferentes formas clínicas que hay y las diferentes formas de presentarse del parásito, pero como es una enfermedad muy frecuente y los estudiantes de medicina y los médicos son con frecuencia interrogados sobre esta enfermedad, hay que saber reconocerla. ¿Qué preguntas tienen? Doctor, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pregunta. No entendí muy bien cómo se forman los oquistes y qué son realmente los esporozoitos, o si estos se transforman en taquizoitos que infectan una célula. Esa Ya, ¿qué es un oquiste? Es una forma... ¿Cómo se forman? ¿Cómo se forman? Pues por reproducción. O quiere decir huevo, ¿no es cierto? Es la unión de un gameto, de un macrogameto con un microgameto. Los coccidios tienen reproducción sexual. Entonces, la unión de un macrogameto con un microgameto van a dar una célula, un huevo, y ese huevo, cuando se rodea de una membrana y es eliminado en las heces del gato, no he querido insistir mucho en el ciclo intestinal en el gato. Lo importante es que sepan que el ciclo intestinal o sexual en el gato termina en la formación de ooquistes, pero es el proceso típico que ya hemos hablado en otros coccidios de la formación de ooquiste por reproducción sexual.
como hemos hablado, en criptosporidiasis, en ciclosporidiasis. ¿Sí? ¿Qué más? Alan Soria tiene la mano levantada. Doctor, me gustaría entender por qué una persona inmunocompetente no desarrolla toxoplasmosis. Yo creo que es, bueno, debe tener alguna cosa que ver con los esporocitos que son degradados por, o sea, fagocitados por macrófagos o algo así. O entonces, la mayoría de las personas que tienen gatos tienen bradizoitos en quistes. Esa es mi duda, doctor. Ya, a ver, en realidad una persona, a ver, vamos a ver, esto es un poco, una persona con toxoplasmosis crónica tiene quistes en los músculos o en sus tejidos y no desarrolla una enfermedad activa porque los quistes pueden permanecer estables y cerrados conteniendo a los bradizoitos durante muchos años. Pero si un quiste se rompe, la respuesta inmune celular rápidamente va a eliminar, neutralizar a los bradizoitos liberados por ese quiste que se rompe y no les va a dar tiempo a que vayan a ocupar otras células no infectadas y siga el tipo de reproducción. O sea que la inmunidad es un factor fundamental. ¿Ya? Si una persona está severamente con depresión inmunológica de tipo celular, un quiste se puede romper, puede liberar miles de bradizoitos. Como hay descenso de la inmunidad, esos bradizoitos van a tener el tiempo de ir a infectar otras células, ¿sí? De la economía humana, un montón de células. Dentro de esas células, esos bradizoitos se van a convertir en taquizoitos y en muy poco tiempo la persona va a estar hiperinfectada, porque la inmunidad es muy importante en la toxoplasmosis y una persona puede permanecer durante años con quistes, pero sin manifestarse ningún cuadro de la enfermedad. ¿Sí? Y en general se dice que la toxoplasmosis crónica no produce ningún daño, pero estos últimos 10 o 15 años se ha ido investigando y se ha visto que, por ejemplo, el toxoplasma es capaz de modular la respuesta inmune del huésped, ¿ya? Y se ha visto que, por ejemplo, los ratones que tienen terror al gato, ¿no es cierto? Cuando tienen toxoplasmosis, los toxoplasmas que tiene el ratón modulan la respuesta psicológica del ratón y el ratón pierde miedo al gato y se acerca, se aproxima y se hace comer. ¿Ya? También pueden leer, es muy interesante ese tipo de historias que son descubrimientos relativamente recientes. También se ha visto que una persona que tiene toxoplasmosis crónica, aunque no siente nada, no manifiesta nada, puede ser mucho más osado, poco cuidadoso, puede romper semáforos en rojo, su conducta es un poco más agresiva, ¿no? O sea que se están empezando a estudiar actualmente cómo este parásito, que siempre lo hemos considerado como muy poco agresivo, en general podría tener una leve alteración del estado psicológico
de las personas también, como afecta el comportamiento de los ratones. ¿Sí? ¿Algo más? Doctor, la mayoría de las personas que tienen gatos, por ejemplo, ¿será que tienen bradizoitos en quistes? A ver, yo creo que la principal fuente de infección en el ser humano no es tanto vía los o quistes eliminados por los gatos, sino que la principal fuente de infección humana es los hábitos de comer carne mal cocida y a veces hasta cruda. Por ejemplo, si una persona está preparando, qué sé yo, hamburguesas, ¿sí? Con carne cruda, todos sus condimentos, y agarra un pedacito de carne cruda y la prueba, de repente en ese pedacito de carne hay quistes. Y esos quistes llegados al estómago, pues se van a desenquistar, van a salir los bradizoitos y las van a infectar. Los gatos son un rol muy importante, pero una manera de evitar que los gatos se infecten, por ejemplo, es no darles nunca carne cruda y darles siempre la comida para gatos, ¿no? Que son estas especies de, ¿cómo se dice? Grajeas o whiskas o alguna de esas comidas. Ahí no hay riesgo de que el gato adquiera la toxoplasmosis porque no está en contacto con carnes y no come ni se lo deja comer pajaritos o ratoncitos. ¿Sí? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a terminar acá. La próxima semana creo que tienen el tema de malaria y con eso ya han terminado la temática para el examen, primer examen parcial teórico, y con mi grupo ya vamos práctico, vamos a programar los exámenes parciales, el primer examen parcial práctico. ¿De acuerdo? Muy bien, con eso vamos a concluir. Buenas tardes.